Suenan ya esas trompetas que, como todos los martes, a eso de las 11 de la mañana, hoy con un elegante retraso, ¿no? Digámoslo así, se toma por asalto el dial de la 100.1 FM en este espacio que hemos decidido titular Servicio Guadal. Hoy con una excepción, sí, mi habitual compañero de ruta lo cambié, lo castigué, lo dejé ahí en las perillas y se ríe, porque tengo otros compañeros, colegas de Servicio Guadal de la localidad de Tortel. Me acompaña hoy Francisca Ramírez, quien es licenciada en Artes, y Francisco Pizarro, ingeniero civil eléctrico. Cacha, ¿cómo están, cabros? Bien. Bien, súper. ¿Todo bien por Guadal? ¿Lo ha tratado bien? Nos ha tratado súper bien, hemos conocido harto Guadal gracias a nuestros queridos compañeros Servicio País. Han sido unos muy buenos guías. Mira, está bien saberlo. Sí, lo hemos pasado bien los días, han estado bonitos, hemos compartido con la comunidad también, pero me quiero aprovechar de su sabiduría, de cosas para hablar de cosas que yo ignoro y me interesan. Les comentaba que, por ejemplo, Francisca es licenciada en arte. No sé si nos podéis contar un poco lo que estáis haciendo en Tortel, por ejemplo, en un amplio, como un trazo generalizado. Sí, mira. En Tortel estamos trabajando en convenio con el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio. Y lo que se está haciendo sobre todo es trabajar la idea de comunidad en torno al desarrollo de la artesanía, manifestaciones locales, y lo que ya han hecho cultores, que está un poco como por el territorio, pero que no ha sido todavía como catastrado. Yeah. En Tortel y en otras localidades de la región de Aysén hay carpinteros de ribera, tejueleros, y un trabajo bien interesante con artesanía. Entonces lo que estamos haciendo es buscar a nuevas personas que se dediquen a estos oficios y a partir de eso desarrollar el concepto de identidad desde el que hemos estado conversando estos días. Sí. En general, en Aysén, en las comunas que yo he podido conocer, hay conflictos en torno a quiénes somos y de dónde venimos. Wow. Y resolver eso es la base para crear esta idea de hacia dónde vamos. Yeah. Y también para el desarrollo turístico. Sí, porque cuando uno habla como de identidad, igual es como una idea bien al aire. Claro. Por ejemplo, ¿qué podemos entender por identidad? Identidad sería un conjunto de valores, símbolos, tradiciones, por ejemplo, fiestas locales, el aniversario de la comuna, el aniversario de la escuela, por ejemplo, que también es bien reconocido por la gente, Sí, que nos hace tener algo en común. Hay una historia compartida, por ejemplo, acá en Aysén está los pioneros, cómo se formaron los asentamientos, Sí. Por ejemplo, el trabajo de la lana, que también es bien compartido entre todos. Entonces, identificar esas cosas que tenemos en común hace que se pueda desarrollar un relato y que eso eventualmente se pueda transformar en turismo y en una fuente de ingresos súper importante para los habitantes de la comuna. Vale. O sea, claro, en ese sentido la identidad es como una base común para todo. Sí, es identificar qué tenemos en común. Sí, y a partir de eso trabajar y crear fuentes de ingreso y atraer turistas. Pero eso me imagino que igual toma, no sé si tiempo, pero, o sea, estaba pensando, por ejemplo, la región de Aysén igual es una región relativamente joven en comparación a otras, ¿cachai? Claro. Yo una vez comentaba, no sé, pues yo que soy de Conce, llegaron los españoles allá, ¿cachai? Sí. Y aquí Aysén como que llegaron en 1800, 1900, ¿cachai? Una vez leía que, por ejemplo, Punta Arenas se pobló antes que la región de Aysén porque había que hacer soberanía en el otro extremo. Sí, Entonces de repente queda este paño tremendamente complejo de explorar. Y fue como, vale, hay que mandar gente a descubrir lo que hoy es el Valle Simpson y una serie de localidades. Entonces, en ese sentido, claro, igual, no sé si una tarea pendiente, pero sí hay un camino por recorrer de identificar cuál es esa identidad en base a todos estos ritos, como juntarse a tomar un mate, a las cuestiones de la escuela o a las festividades, como esa celebración en conjunto, digamos. Hacer comunidad.
es hacer comunidad. O sea, es identificar cómo es el hacer comunidad, porque en general la gente antigua, por ejemplo, cuando uno conversa con los pioneros o con gente que lleva mucho tiempo en estas comunas, ya hay un hacer comunidad. Ellos siempre dicen que antes se juntaban, que antes sí eran más reconocidos, y en ese sentido, como tú dices, Aysén todavía es una región súper joven, y quienes llegaron ahora todavía están escribiendo la historia, pues es una historia que está en proceso. O sea, Tortel, por ejemplo, es comuna desde el 82. Guadal también tiene una historia relativamente nueva. Por lo que entiendo, los primeros habitantes llegaron como en 1930. Entonces, claro, comparado con Concepción, con Santiago, hay una historia que todavía está en proceso de escribirse. Sí, de hecho leía un poco la historia de Guadal y me fijé en que se basa mucho en las familias que fueron llegando. Claro. Y se formó tal o cual familia pionera, ¿cierto? Y quizás, bueno, tiene que ver como con justamente un papelógrafo bien específico que leí, pero no mencionaba algo más allá de las familias, ¿cachai? Claro. Como un hilo conductor, bueno, sí destaca, por ejemplo, la importancia de la minería, que en esta zona de la cuenca del Chelenco, digamos, es bien relevante. Pero claro, es como encuentro necesario detenernos a reflexionar en torno a eso, ¿cachai? Como a verbalizarlo, a conversarlo, como a hacerlo patente, ¿cachai? Una cuestión que aparentemente es como tan claro, no es utilitaria, ¿cachai? Pero si resulta que no la conversamos o no la tenemos, de repente no sabemos para dónde apuntar, ¿cachai? Sí, y o sea, claro, hacia dónde caminar en conjunto, digamos. Uno habla del turismo porque es una fuente de ingreso y porque en general se identifica como la nueva fuente para toda esta región. Pero no solo tiene que ver con eso, pues también tiene que ver con desarrollo, con qué aspiramos, con que, no sé, mejore la salud, educación y la calidad de vida de los habitantes, y para eso tenemos que saber de dónde venimos para identificar hacia dónde queremos apuntar. Sí. O sea, por lo que yo conozco de Guadal en estos días con ustedes sobre todo, claro, uno puede identificar ciertos factores, pues hay un desarrollo artesanal, hay rutas turísticas en proceso, está el tema de la minería, pero tiene un desafío muy similar al que tiene Cochrane o Tortel, que son comunas de paso. Cuando los turistas vienen a recorrer la carretera austral, Tortel tiene la ventaja de las pasarelas, porque la gente quiere ir a sacarse una foto a las pasarelas, pero no sabe más de Tortel. Es una cuestión que tu cabeza la puede literal asociar a un hecho físico, ¿cachai? Pero en otras comunas no está ese elemento, y el desafío es identificarlo para dejar de ser una comuna de paso y atraer a los turistas y que se queden acá, que no solo pasen a comer o se saquen una foto en las letras, que ya es un avance. Por ejemplo, el haberle colocado el nombre a Guadal ya habla de algo, pues hay una búsqueda de identidad. Sí, pues, totalmente. O sea, de hecho, además, bueno, lo hemos conversado con ciertas personas. No sé, el mismo Bertrand, que es parte también de la comuna de Chile Chico, es más conocido, bueno, también porque tiene la identidad de la relación con el río, pero también porque por una cuestión de la carretera austral la cruza, a diferencia de Guadal, que tenéis que literalmente, claro, desviarte hacia Chile Chico, ¿cachai? Y si no tenía ese interés porque tenía esta imagen de bajar literalmente por la carretera, lo pasáis por alto. Que es lo mismo que le pasa a Tortel, pues que es un desvío de la carretera. Pero la gente va porque va a ver algo, hay algo que mirar. ¿Cachai? Claro, entonces desde cultura yo creo que el desafío de Guadal es identificar cuáles son sus fuertes, y por ejemplo en el caso de la artesanía en lana, sobre todo que se da en varias comunas de la región, es encontrar el ancla, de dónde viene, que la hace distinta a la artesanía en lana de Cochrane, de Tortel o de otras comunas que ya la trabajan. Sí. Y también identificar, hacer este giro entre el trabajo doméstico en lana, que muchas mujeres en general los desarrollan porque tienen que aprender a tejer para sus hijos, para que estén abrigados, y el entender la artesanía como actividad productiva, que ese chaleco, ese calcetín puede tener un precio competitivo en el mercado y puede ser una fuente de ingresos real. Que la gente lo paga y lo la quiere. Gente lo paga, claro, porque ya está el sello de la Patagonia, que ya le da un plus. Entonces, si además indagamos en la historia y entendemos y presentamos ese producto como heredero de una tradición, hay otro valor asociado.
Sí, es interesante eso también, como esa, entre comillas, vuelta de tuerca en estas cuestiones como, claro, labores domésticas, que si no lo así, estamos en problemas, digamos, sí. ¿Cachai? Que son cuestiones como para subsistir, pero ya, claro, ya estamos subsistiendo, más o menos. Entonces, ¿cómo le damos otro enfoque a esa manera de habitar? O sea, nosotros con el Gonzalo también, uno de los primeros capítulos, conversábamos respecto al turismo rural. Y el turismo rural tiene que ver con justamente poner el turismo en ese modo de habitar particular de acá, tiene pertenencia. Es compartir con el otro que viene de afuera mi habitar. Sí, es mi espacio, mi comida, mi casa. Nosotros hacemos las cosas de esta manera por tal y cual cosa, ¿cachai? Sí. Es interesante hablar de identidad como base para el desarrollo. Y en ese sentido, invito aquí a Francisco a sumarse a la conversa. Meta la cuchara usted, colega. La cosa, aquí el programa es así, una conversa relajada. Pero desde tu ángulo, hablar de desarrollo y necesidad energética, por ejemplo, para este tipo de localidad que es como bien particular. A ver, en términos generales, la energía o la demanda de energía, la necesidad de energía, está siempre ligada al desarrollo en sí. Las tecnologías avanzan, la población aumenta, los territorios se hacen más poblados, más civilizados en estructura, y cada uno de esos elementos va necesitando una demanda energética puntual. Entonces, si nosotros hacemos una comparación en curva dentro de como el desarrollo humano y la curva de demanda energética, podemos ver que hay una relación directa. Claro. Sin embargo, llega un punto en que la energía llega a un límite. Entonces, llega un punto en que ya no necesitas más energía y el desarrollo llega a su clímax, por decirlo de alguna manera. Y en ese punto al menos desde la mirada energética, es como se concibe también el sistema eléctrico en general. Siempre va a haber una demanda y siempre se espera llegar a ese punto de equilibrio que va a permitir mantener las cosas a un nivel sin tener que empezar a generar más energía para poder seguir avanzando. Eso desde lo macro. Claro, desde lo más, para ponernos en contexto respecto a la energía. Claro. Ahora, bueno, yo llevo aproximadamente... ¿Cuántos días llevas en la región? A ver. 18 días en la región. 18 días en la región. Llegaste en buena época. Claro. Estoy recién investigando y viendo cómo funciona todo el sitio. La verdad, yo vengo de La Serena, del norte. Y claro, estoy en una situación en la cual ya está todo tejido, está todo realizado y va todo a un avance según se mantiene en esa línea y en ese espacio nortino del país, por decirlo de alguna forma. Pero acá en el sur las dinámicas las dinámicas de ejercicios de personas son totalmente distintas a las del norte. Hay una forma de concebir la vida distinta, hay unos tiempos distintos, hay un trabajo distinto, y todo eso lleva a una configuración distinta energéticamente hablando también. Entonces, creo que esa mirada es súper importante tenerla clara desde la localidad misma para... sumándome un poco a las palabras de Francisca, saber qué queremos hacer en el futuro, tener clara nuestra visión energética como comunidad local, como región o como sector sur, y con esa mirada recién apuntar hacia dónde construimos. Y quizás teniendo eso súper claro, no debiera existir ningún problema de cómo ir construyendo nuestra línea energética en el sur. Como que esa es la pasada, por decirlo de alguna forma. Ahora, bueno, si centralizado, como vivimos lamentablemente en un país centralizado donde todo se va de vuelta al centro, muchas de las formas de hacer vienen desde el centro hacia los lugares extremos. Pasa también en las regiones del norte y pasa también en las regiones del sur. Entonces, hay que ser cauteloso y tener la altura de mira correspondiente para saber qué vamos a hacer en dónde, y no simplemente llegar e imprimir proyectos. Claro, sí, como un copiar y pegar de claro, sí, pues pasa. Claro, porque no se puede, pues, geográficamente imposible. Es imposible y no responde como a las realidades de los lugares, pues son proyectos sin sentido de pertenencia. O sea, desde mi área, que es como la arquitectura, bueno, y también de repente yo saco ejemplos que no se ven acá porque se ven como más en zona urbana, pero vemos más o menos el mismo tipo de edificios en Arica, en Conce, en Puerto Montt, ¿cachai? Entonces, claro, esa misma manera de pensar no la podéis tener, sobre todo hoy por hoy, en un contexto como bien delicado de crisis climática, y que también hay que hacerse cargo de la necesidad de desarrollo en las localidades como esta, que, como nos habéis comentado, tiene que ver con
con la necesidad de demanda energética, con la necesidad de suplir la demanda energética de los lugares. Porque, por ejemplo, bueno, yo llego a un sur muy acuoso, Claro. y donde hay agua en todas partes. Vengo de una localidad donde no hay agua en todas partes. Sí, po. Entonces, visto desde ese ángulo, uno dice, Wow. claro, wow, Básicamente, wow. Y las alternativas energéticas, uno rápidamente empieza a cranear. Sabes que podríamos hacer esto, se podría hacer esto otro, por aquí va, por aquí no va. Pero todo eso tiene que ir de la mano con el resguardo de lo mismo. Oye, eso, perdón, me imagino que la comunidad tiene algo que decir en cuanto hacia qué recurso energético vamos a usar, o cuál vamos a aprovechar. Claro. ¿Cómo participa la comunidad en ese tipo de procesos, por ejemplo? Generalmente cuando se hace una intervención de un proyecto, un gran proyecto, esto entra en un sistema de evaluación. Dependiendo de la magnitud del proyecto, en el caso energético, si es menor a 3 megawatts, entra por una declaración de impacto ambiental, en la cual tú declaras qué es lo que vas a hacer. En cambio, si es sobre 3 megas, empieza un proceso que es mucho más lento, que un estudio de impacto ambiental, que tiene otra mirada y tiene una fiscalización mucho más grande al respecto. Claro. Hay muchos más detalles que resolver por un tema de disposición de espacio. 3 megawatts se hacen en menos espacio, Claro. más de 3 se hacen en mucho más espacio. Y también hay otras consideraciones dentro de la normativa que tienen que ver con el tipo de impacto que genera. Sí, eso. Aún así sea, no sé, una planta muy chiquitita, si tiene un impacto muy grande, eso hay que evaluarlo. Y hay Claro. que ver si va o no va realmente. Bajo ese punto de vista es súper importante cómo plantear los proyectos y cómo de alguna forma amalgamar el proyecto a la comunidad para que sea relevante para la comunidad y si realmente lo necesitan, porque no es llegar y ¿sabes qué? Vamos a poner una termoeléctrica aquí porque Claro. alguien la necesita. Claro. Y Porque nadie es lo sabe que hemos quién la hecho necesita. Claro. en todo el norte, así como. Claro, porque llevamos siglos haciendo esto y vamos a seguir haciendo. Claro. No es la idea, pues hoy día lo interesante o lo que hay que demorarse un poquito más para poder entender qué es lo que realmente se necesita. Ahora, desde la parte energética como tal, hay que de alguna forma encontrar ese punto de equilibrio para poder encontrar Eso. la forma de generar, mantener el ambiente y evitar consumir carbón. Yo creo que esa es la parte más. Punto 1, evitar consumir carbón. Claro. Sí. Es bonito lo que estás diciendo también porque mientras te escucho lo ligo como a cómo también la identidad, en este caso de una localidad, tributa en cómo hacemos energía. Es una cuestión que aparentemente, claro, cuando hablamos de watts y cosas es como tan dura, tan científica, pero es como, ¿cachai? Tiene como un sentido de pertenencia de cómo se desarrollan las localidades. Me comentabas ayer de una manera de generar energía que era como con residuos. Ah, claro, Que es como una alternativa. Biodigestor. biodigestor. Mira, gracias. Claramente, Gracias, muchas Perillas. Estaba pensando en otra cosa. Claro, el biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor, en lo simple, toma residuos orgánicos, los procesa por ¿cómo se llama? Procesos anaeróbicos. Ya. Y estos procesos anaeróbicos generan gas. Ya. Y este gas es combustible para tú poder inyectarlo, por ejemplo, a una turbina. Ya. Tú echas a andar una turbina con ese gas Ya, bacán. y tienes generación eléctrica. Ya, pero obviamente. ¿usáis entonces más o menos la misma materia que usaréis para hacer un compost? Podría ser, sí. Wow. Los desechos orgánicos de los animales, por ejemplo de las vacas, tú los acumulas en este espacio que se llama biodigestor Ya. y eso le haces unos mantenimientos cada ciertos tiempos y vas generando este gas y ese gas lo extraes de esa misma cápsula. Qué buena. Y ese gas lo vas utilizando a medida que va saliendo. Oye, y es que me voy a poner polémico, ¿ah? Pero cuando uno escucha este tipo de soluciones, ¿y por qué no se hacen acá? ¿Son muy caras? ¿No hay una voluntad? ¿Cachai? ¿No está la tecnología? Tiene que ver con... Porque tiene, o sea, yo te escucho y tiene sentido, pues, ¿cachai? Tiene sentido, Tiene claro. harto sentido. Pero siempre, bueno, las lógicas de proyecto en general van asociadas a lo económico. La platita. Claro. Siempre la platita. Todos estos sistemas tienen un costo que, por ejemplo, para una persona, por ejemplo, si tú quisieras un biodigestor, tendrías que preparar tu zanja, poner Claro. tu espacio biodigestor, donde encapsulas el gas y donde lo consumes.
¿cierto? Y todo eso tiene un costo que para uno no puede llegar a desembolsar, no sé. Yo, Felipe Ruiz, trabajador de servicio país, no tengo los recursos. No son caros respecto a otros sistemas de generación. Ya. Son más baratos. Y además son gastos como recuperar a largo plazo. El biodigestor se recupera antes que, por ejemplo, una planta solar fotovoltaica tiene como el payback o la recuperación del dinero está a los 7 años aproximadamente. Perdón, estos paneles que ponían en las casas. Claro, los paneles fotovoltaicos. Usted en 7 años recupera la platita. Claro. Ya, y con el biodigestor. Sí, la platita viene directamente del bolsillo de uno. Claro. El biodigestor, yo creo que la recuperación es a los 2-3 años. Wow. Pero hay otro costo que no está, que son las externalidades del proyecto que tiene que ver con la crianza del animal. Claro. Entonces, sí. Y ahí es donde uno tiene que empezar a sopesar cuál es el impacto, porque paneles solares, hermoso, duran 20 años. Después de los 20 años, ¿qué haces con los paneles solares? Sí, hoy esa es una pregunta que nos tenemos que hacer desde ya. O sea, ya existen plantas que toman los paneles solares, ven si los recuperan o disminuyen la materia prima para poder generar nuevos productos. Claro. Pero hay que tener súper claro eso. La crianza de animales igual tiene un impacto. No es libre de contaminación. Sí, yo creo que muchas cosas no son libres de contaminación. Probablemente no. Pero lo que se busca es generar el menor impacto posible. El biodigestor, la gracia es que, claro, toma los desechos y los transformamos en otra cosa. Esa es como la gracia, y el espacio es mínimo también. Eso te quería preguntar. Yo no cacho como de las dimensiones. Onda, es como, en cuanto a dimensiones de uso de suelo, es como armar una huerta más o menos grande, una cuestión así. Como un invernadero. O sea, yo podría tener mi huertita, mi biodigestor y animales por ahí. Podrías tener tu línea de invernadero, al lado tu línea de biodigestor y más invernaderos por ahí. Qué buena, qué bacán. Pero sí, son cosas que se aplican al menos en la zona centro. Se usan mucho los desechos de cerdos. Ya. Es la que tiene un mayor efecto gas. Ya, claro. Los purines de cerdo tienen una mejor rendimiento. Claro. Pero eso, bueno, y en energías renovables hay muchas. Bueno, de hecho, el tratamiento de agua o para generar electricidad a través del agua se considera una energía renovable, ¿verdad? Yeah. Dentro de. Pero ahí igual hay que tener un poco de cuidado con cómo manejamos el agua. Claro, sobre todo hoy. Yo añadiría lo que está señalando Francisco, que creo que es algo que hemos observado todos los que estamos acá en la región en Servicio País, que todas las soluciones o las propuestas tienen que tener pertinencia local y además ser comunicadas de manera adecuada a las comunidades, como que es importante informar cuáles son los pros, los contras, los beneficios. Y quizás ahí es un punto en que en general los proyectos tienen ciertos conflictos que no se bajan a la comunidad, no están bien socializados y no son no emergen a veces desde las mismas personas, pues, sino que vienen desde afuera, porque son soluciones que han funcionado en el centro o en otros lugares y que no siempre son bien aplicables acá. Ahí es importante, coincido con todo lo que estás diciendo, es importante igual el tema de la organización de las comunidades. O sea, nosotros con el Gonzalo también siempre hincamos el diente en eso. Curiosamente, todas las conversaciones terminan en eso, la importancia de organizarse, ¿cachai? De participar. De estar informado, de entender que una organización a lo mejor no tiene la potencia suficiente, pero si las juntas de vecinos se suman a las organizaciones deportivas, organizaciones culturales, evidentemente ahí hay una masa comunitaria que tiene poder de decisión y de voto. Uy, evidentemente, sí, me gusta. Claro, ciudadanos activos. Sí. Dejar de ser meros espectadores de la conformación de nuestro territorio. Claro. Pero es difícil igual ser activo. Sí, pues es desgastante. Bueno, eso es otro tema que podríamos conversar. Claro, el desgaste de los liderazgos, la necesidad del liderazgo, ¿cachai? ¿Dónde se están formando? O todo lo que tiene que ver con ello. Bien, pues me gustó este pequeño esbozo de sus temáticas para que nos cuenten desde sus áreas cosas que de repente con el Gonzalo nos quedan grandes porque no manejamos. Que se sepa. Sí, los invito a presentar sus canciones porque en este programa la pausa viene con canción, así que por favor presenten sus temitas. ¿Quién va, o yo? Tú.
Bueno, ahora va un temita de banda Conmoción, Maldigo del Alto Cielo. ¿Y Francisca? Yo elegí Volver a los 17 en el cover de Javiera Parra. Súper. Entonces, con esas canciones, nos vamos al corte. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Volvemos entonces, después de esos regalos de nuestros invitados, colegas de Servicio País. Oye, seguimos con información. Mi colega acá, Gonzalo, me comenta que hay 5 cupos del Fondecom hasta el viernes para que se acerquen acá a la delegación. Si ustedes tienen proyectos, Gonzalo acá, como siempre. Don, levántate un fondo. Organizaciones comunitarias. Recordar, de nuevo, la necesidad de organizarse entre todas y todos. Además, personas que postularon a FOSIS, y hay resultados de la preselección, se pueden ver a través de la página web, o, por supuesto, también acercarse a las dependencias de la delegación para chequear si fueron beneficiarios. Como siempre también, los amigos de INJU nos invitan a Hablemos de Todo. ¿Necesitas conversar? Obtén apoyo psicosocial a través del chat Hablemos de Todo. Si tienes un problema, buscas contención o solo descargarte, puedes hablar sin tabúes con un o una psicóloga a través del chat. Esto, como siempre, recordamos, es a través del WhatsApp más 569-9547-8542 más 569-9547-8542. Y sería todo por hoy en esta nueva edición de Servicio Hogar. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.